Bueno, pero yo creo que la gente como que, ¿qué le pasó? No, está dormida, no. Los progresistas somos vivos. Que se escuche ese aplauso para nuestro líder Gustavo Petro. Bueno, les recuerdo que nos están siguiendo vía streaming a nivel nacional de todo lo que está sucediendo en esta primera asamblea de esta gran Antioquia humana de movimiento progresistas. Vamos entonces muy ordenadamente, va a estar la compañera prestándole el micrófono a las personas que quizá quieran hacer algunas preguntas y les sugiero, vamos a hacerlo ordenadamente, con mucho respeto y vamos a estar los demás atentos a las preguntas y por supuesto a las respuestas. Vamos a empezar en orden, cada uno, y el que desee hablar va a levantar la mano. Muy buenas tardes, soy del suroeste de Antioquia. Doctor Petro, hace mucho tiempo que leo e investigo un poco sobre usted. Me parece muy importante el tema de la economía a partir de la agroindustria. Yo vengo del municipio de Urrao, muy golpeado por la violencia. Trabajo directamente con el sector cafetero y es lamentable ver una despensa de alimento como lo es Urrao, el abandono al campo que tiene el Estado. El campo de Urrao es triste ver camionados de tomate arrojándolos a la vega del río Penderisco porque no hay quien lo compre en el país, siendo productores y habiendo no sé cuántos miles de millones de personas en el mundo que necesitan comida. Entonces, vivo en el municipio de Urrao, mi nombre es Edwin Andrés Restrepo y es un placer siempre, es un deleite siempre escucharlo y tener la ilusión de tenerlo como presidente del país, porque realmente necesitamos un cambio. Les pido por favor que las preguntas sean breves, cortas, porque el tiempo es poco. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, mi nombre es Lady y yo quiero hacerle una pregunta. Usted mencionaba que era como que una pena que una sola persona tuviera un montón de tierras, porque realmente es así. Pero, ¿cómo hacer para que todas esas tierras que tiene una persona, cómo hacer como para quitárselas o para que eso no sea así? Porque es como que listo, hay una persona que tiene muchas tierras, pero eso me pertenece. Entonces, como que ¿cuál sería esa propuesta? Muy buenas tardes, doctor Petro. Quería preguntarle cómo el Poder Constituyente permitiría modificar el modelo educativo actual de nuestro país, pues para lograr garantizar ese derecho a la educación tan ignorado por nosotros, la juventud. Bienvenido nuevamente, doctor Petro. Esta mañana los periodistas le hicimos una pregunta que usted nos hizo una respuesta excelente. El pueblo vuelve y lo aplaude porque va a recuperar a Isagen y va a recuperar las tierras que están en manos de los canadienses que se han llevado más de 750.000 hectáreas de tierra en Buriticá. Han comprado 500.000 hectáreas para sembrar marihuana medicinal y vamos a recuperar a UNE. Bueno, ¿qué haría usted, doctor Petro,
con las 69 empresas internacionales que pertenecen a todos los medellinenses y que están en el exterior, mientras vemos a todos los medellinenses desempleados, sin educación, sin buena salud? ¿Qué haríamos para recuperar esas 69 empresas hijas de PM, que es capital también de los medellinenses y que eso lo están manejando como una empresa privada, una finca particular? ¿Qué haríamos, doctor, para solucionar ese problema? Muy buenas tardes, doctor Petro y todas las personas que se encuentran en este recinto. Mi nombre es Ruth. Vengo en representación junto con otras personas acá del movimiento Somos, que apoyamos la causa del doctor Petro y estamos muy felices por fin de conocerlo y de tenerlo acá. Mi pregunta es, doctor, usted habla de la corrupción que tenemos acá en Medellín, de las vacunas, del microtráfico y toda esta situación que nos está agobiando, pero también sabemos que producto de todo esto es la misma corrupción que tenemos en las instituciones, hablando claramente de la policía. El doctor Petro, como presidente, ¿qué va a hacer para sanear la policía y para acabar con esa corrupción que tenemos? Porque de otra manera no podríamos, porque la misma policía en contubernio con los delincuentes es que continúan con este flagelo que nos está agobiando. Bueno, sí, vamos a ver. Hay un tema alrededor de la tierra que es de vieja discusión en Colombia. Incluso yo creo que no había nacido, ya se estaba discutiendo en Colombia el tema de la tierra. Algún presidente, López Pumarejo, generó una enorme discusión a partir de la ley 200 de tierras de 1936, cuando planteó una modernización del uso de la tierra en Colombia y casi le dan un golpe de Estado. Y ahí empezó la violencia, que aún no cesa, digamos. El tema de la tierra está ligado al tema de la violencia. Y se nos ha vuelto más complejo ya en las últimas décadas, porque pasamos además a un sistema de tenencia de la tierra en donde es el narcotráfico el que tiene la tierra. Eso no era así hace 50 años, pero por razones que están por allí escritas ya en libros históricas, el narcotráfico vio en la tierra la mejor opción de lavado de dólares y convirtió la tierra en la caja de ahorros de valorización de la cocaína. Por eso las tierras en Colombia son tan costosas. Son tan costosas que entonces no le permite rentabilidad al cultivo. Nadie, para comprarse una hectárea que puede valer en alguna región 200 millones de pesos, allá en su tierra, ¿cuánto vale una hectárea? 80 millones. 80 millones en tierras fértiles. En otras partes es más caro. Bueno, sembrar, vamos a poner caso arroz, entonces no da la rentabilidad para comprarse una tierra en 80 millones de pesos la hectárea. Y lo que va ocasionando el narcotráfico es entonces que la tierra es un potrero. Pudieras producir alimentos, pero se convierte en un espacio vacío realmente, sin generar economía ni puestos de trabajo. Entonces viene la pregunta que hace la compañera, ¿y cómo se haría para transitar de esas tierras vacías de producción, pero fértiles, con agua, hacia una tierra llena de producción y por tanto de trabajo en producción de alimentos? Y es una pregunta fundamental. Digamos, algunas sociedades lo han hecho a la fuerza. Han hecho revoluciones alrededor de eso. Los norteamericanos, los Estados Unidos, contra los indígenas,
y entre ellos mismos hicieron una guerra civil entre ellos para modernizar el uso de sus tierras. El sur de Estados Unidos tenía la tierra bajo la forma de la esclavitud en el siglo XIX, con los afros vueltos esclavos. Los franceses, buena parte de los europeos, lo que hicieron fue revoluciones y le quitaron la tierra a los señores feudales y además le quitaron la cabeza. Cuando nosotros estamos hablando de paz, entonces surge una complejidad. No podemos hacer lo que hicieron los europeos ni los norteamericanos. ¿Cómo cambiamos la tenencia de la tierra pacíficamente? Y sabiendo que un alto porcentaje de los grandes propietarios de tierra están ligados como testaferros, como lavadores, como herederos de los narcos, que han matado un poco de gente además por quedarse con esa tierra. Y son los productores de esto que llamamos el desplazamiento. Una estadística por ahí, no sé si se ha ratificado, decía que la cuarta parte de la población de Medellín son desplazados de la violencia. Bogotá no logra llegar al 10%, pero Medellín el 20%, o sea, 1 de cada 4 personas que vemos en la calle es un desplazado de la violencia. Y eso es por el tema de la tierra. En ciudades como Sincelejo, la mitad de la población es desplazada. Una ciudad así colapsa, no tiene cómo dar empleo a una llegada de población de un momento a otro, que es el producto de ese desplazamiento. Y los problemas de trata de las mujeres, de embarazo adolescente, de perdición de la juventud, de drogadicción, etcétera, etcétera, se acumulan. Bueno, pero digamos, hay una sociedad que es la japonesa, que también era muy feudal, con su tierra que era muy escasa y con mucha gente. Entonces los feudales tenían esa tierra y se inventó un mecanismo pacífico, que yo quiero traer a colación precisamente por eso, porque nos ayuda a responder la pregunta. Convirtió a los propietarios en tierras en propietarios de bonos del Estado. Es decir, canjeó la tierra por deuda pública. Le compró la tierra, pero no de tanganazo, sino con papeles de títulos de deuda a los propietarios de la tierra, que era lo que llamaban los señores de los samuráis. Ese sistema yo creo que hay que implementarlo en Colombia. Es decir, el Estado debe comprar la tierra improductiva fértil con títulos de deuda pública a los propietarios o poseedores de esa tierra y entregarla a campesinos que hay que volver granjeros, porque no es mantener al campesino como campesino en la pobreza, sino que el campesino salte hacia niveles superiores de producción, de saberes, de tecnología, que tenga la capacidad de llevar a sus hijos a la universidad. Y eso ya no se llama un campesino, eso se llama un granjero. Una sociedad rural de granjeros. Puede volverse incluso hasta muy conservadora, pero digamos sería mucho más democrática que lo que hoy tenemos. Ese es un primer planteamiento, o sea, el Estado progresista debe comprar la tierra improductiva fértil con títulos de deuda. Ahora, ahí podrías hacer una segunda pregunta, Petro, pero si los principales poseedores de esa tierra en una gran proporción son narcos, o directa o indirectamente ligados a esa economía narcotraficante, ¿le vamos a comprar la tierra? Y yo adelantaría, y esto es un balbuceo porque hay que profundizar más, nos pegamos hacia lo que tiene que ser una nueva política alrededor de la droga. La política sobre droga en Colombia, que ha sido impulsada por los gobiernos de los Estados Unidos más que por nosotros mismos, se ha llamado la guerra contra las drogas. Lo que ha traído eso en toda América, no solamente en Colombia, es más violencia y más droga, ¿cierto? En ninguna parte se puede decir disminuyó la droga,
sino que ahora hay más droga, hay más presos, las cárceles están a reventar. Las estadísticas sobre consumo siempre son, digamos, diversas. Hemos llevado a los consumidores a ser golpeados por la policía, y ahí voy a la pregunta última. O sea, se ha tratado al consumidor como un problema de policía. El habitante de calle prácticamente es el producto de toda esa guerra contra las drogas. Entonces, unos seres humanos prácticamente aniquilados en la mayor de las segregaciones sociales. En Medellín ustedes lo ven. En Bogotá yo tuve una experiencia importante, digamos, no concluyente, sino importante para aportar. Pero hicimos del tema habitante de calle uno de los objetivos de la política de lucha contra la segregación social. Pero lo cierto es que eso que ya hemos llamado la guerra contra las drogas en América ha fracasado contundentemente. Nos ha llevado a tener las ciudades más violentas del mundo. Antaño fue Medellín y Bogotá, allá en los 90, ahora es Palmira, Cali, Barranquilla va creciendo, Caracas, que digamos, uno debería hacer, si tuviéramos la tranquilidad de hacer un debate sobre allá, que ¿por qué Caracas es la ciudad más violenta del mundo? La versión oficialista del gobierno venezolano no da una respuesta concluyente. Porque bajo la experiencia colombiana uno diría Caracas es la ciudad más violenta del mundo porque está pasando por allí una ruta del narcotráfico. Y por tanto el gobierno, las políticas allá no han sido eficaces tampoco para disminuir esa violencia. Las ciudades centroamericanas, México está viviendo una barbarie que nosotros vivimos hace un tiempo. Y las mismas ciudades norteamericanas, estadounidenses, San Luis, Nueva Orleans, Baltimore, Detroit y otras, son también de las ciudades más violentas del mundo. Entonces estamos viviendo el fracaso de la guerra contra las drogas. La población carcelaria de los Estados Unidos es la más alta proporcionalmente del planeta y la mayoría es afro. Tienen 2,5 millones de personas presas. Es como poner a toda Medellín presa en una cárcel. Es lo que tienen los Estados Unidos. Entonces uno se pregunta, bueno, esa es la función social de una sociedad, encarcelar los campos de concentración se vuelven carreta ya ante esos números. Colombia tiene 175,000 presos. Y de acuerdo a las estadísticas que nos dan, casi el 30% de esos presos, cerca de 40,000, son campesinos o trabajadores de base ligados a la producción de narcóticos en las regiones de Colombia. 40,000 de esas personas están presas, echadas a perder en las cárceles, porque ahí sí que se acaban de perder. La mayoría jóvenes, campesinos. Entonces, digamos, decir uno que eso es eficaz, además hemos envenenado la tierra, hemos envenenado las aguas, el glifosato, los jóvenes en los barrios cada vez más excluidos, la policía es el interlocutor violento de la juventud en el barrio. Y de ahí nace la corrupción policial. La corrupción policial no nace de las grandes mafias de los políticos corruptos, nace del contacto de la policía en el barrio, manejando en sentido policivo, controlando el tema del consumo de drogas, y termina es socia del consumo de drogas, no del consumo, de los vendedores de las drogas. Entonces, digamos, y maneja como excusa para ocultar esa alianza que da dividendos económicos, oculta esa alianza golpeando al joven consumidor. Entonces, termina esas estadísticas ni las tenemos.
¿Cuántos jóvenes al mes en todas las ciudades de Colombia son conducidos a los calabozos, golpeados, torturados? Ese odio, ese rencor que nace en un joven vejado, ¿cierto? Por el Estado, porque no es por el policía, es por el Estado, pues eso genera una cadena de violencias hacia adelante. Yo creo que nosotros debemos coger el toro por los... No torear el toro, sino coger el toro por los cachos. Entonces, nos toca proponer, digamos, en vez de silenciarnos, que es lo que hacen los políticos, ¿cierto? Se silencian para hablar del problema y por debajo de la mesa reciben el billete del narco. Nosotros tenemos que hablar de un cambio de la política antidrogas, que nos produciría una nueva forma de entender la juventud, una nueva forma de entender la policía y una nueva forma de entender la transferencia de tierras. Y me explico. Los 40.000 presos que no son narcotraficantes, sino la fuerza de trabajo de base de la producción de narcóticos, incluso de hoja de coca, debe salir de la cárcel. Pero nosotros no sacamos nada teniendo ese campesinado preso. Uno. Y de paso, pues nos ayuda a resolver un problema de derechos humanos en las cárceles hoy en Colombia. Dos. Los consumidores de droga deben ser tratados de manera diferente. Los que lo hacen por distracción, etcétera, que son la mayoría, pues es un consumo que debe ser regulado, tratar de prevenirlo, pero no debe ser tratado policialmente. Y en el caso de la adicción, que es más problemática, que no es lo mismo que el consumo, la adicción es la pérdida de libertad ya del ser humano, por el consumo, pero adictivo. El tratamiento tiene que ser médico, no puede ser policivo. Incluso yo diría, por la experiencia de Bogotá Humana, porque no hay una fórmula científica que nos haya enseñado cómo es que una persona deja de ser adicta. Es un tema por resolverse científicamente. Pero lo cierto es que la libertad y el acompañamiento y el diálogo del Estado con la persona adicta es más valiosa en términos de la superación del problema que el tratamiento del adicto como un delincuente. Y en estos sectores conservadores de la sociedad no nos acompañan, digamos, es la verdad, digamos, porque ahí es un tema satanizado y difícil de afrontar, pero debemos afrontarlo. Un joven consumidor, un consumidor de drogas no puede ser tratado como un delincuente. Nosotros tenemos en Colombia como sociedad la experiencia del consumo del cigarrillo. Cuando yo era joven, los jóvenes usaban ese cigarrillo top como para mostrar que eran ya adultos, más las muchachas que los muchachos. Y hoy esa no es la realidad. El cigarrillo se vende en las esquinas, pero ustedes ya no ven una sociedad consumidora. Es muy difícil encontrar una persona que fume cigarrillo. Ya son un cuerpo, son mucho menos que antes. Eso significa que de alguna manera la sociedad aprendió a controlar el consumo del cigarrillo. Y lo mismo puede aprender a controlar el consumo del alcohol o el consumo de otro tipo de sustancias. Es una demostración. Ahora, en relación al narcotráfico como tal, yo creo que se debe ofrecer, si estamos hablando de paz, se tiene que ofrecer una salida. El objetivo debe ser la desnarcotización de la sociedad y del Estado y de la economía. Es decir, la producción de narcóticos en Colombia tiene que reducirse. Y los mecanismos para poder reducir eso, ojalá a cero, son varios. Uno, el Estado puede comprar las cosechas de hoja de coca. El Estado puede sustituir cultivos de hoja de coca por producción de alimentos, garantizando un precio de sustentación que, a diferencia de lo que hace hoy el gobierno, no puede ser por un año, sino por 20 años. Si queremos realmente que se sustituya
la producción de hoja de coco. El Estado puede ofrecer un camino de beneficios jurídicos a todo narcotraficante que desee salir del narcotráfico. No de mentiras. Es decir, que entregue las rutas, los laboratorios y la tierra. Y puede recibir beneficios jurídicos. Eso lo hacen los Estados Unidos, ¿por qué nosotros no? Solo que la reincidencia lo debe llevar a las penas más altas de prisión. Es decir, si la reincidencia es castigada duramente, podemos construir un escenario en donde pueda establecerse una dejación voluntaria de la actividad narcotraficante a cambio del beneficio jurídico. Y yo quiero proponer abiertamente esa política. Es decir, los narcotraficantes, si dejan de serlo realmente, no de mentiras, sino realmente, no al estilo de Pablo Escobar en la catedral, sino realmente, pueden no ir a la cárcel en Colombia. Si entregan rutas, laboratorios y la tierra, que es parte de la pregunta. Si la mayor parte de la tierra en Colombia está en manos del narco, una política así podría lograr que una parte importante de la tierra pasara al Estado para ser entregada para la producción de alimentos en la... Si el consumidor joven de drogas no es atacado policivamente, sino no atacado, sino acompañado socialmente para desatanizar la policía, puede perfectamente romper la base inicial de la corrupción, que es esa articulación que tiene con el expendio de drogas en los barrios. Con más claridad, la venta de drogas clandestinas es lo que corrompe a la policía, porque el Estado lo que hace es llevar a la policía que luche contra esa venta. Y ahí en el camino lo que se hace es un negocio. No, hombre, ¿cómo me vas a cerrar la olla, no? La olla. Más bien, mire, tenga aquí, le doy aquí todos los meses 1 milloncito. Ya comenzó la cadena de la corrupción. Nosotros, a partir de la experiencia de los CAMATs, quisimos pasar algo que se llama el consumo regulado de drogas. El centro regulado. ¿Qué significa? Que el consumidor de drogas se inscribe, que le dice al Estado, yo soy consumidor, y es el Estado el que garantiza en términos de sanidad su consumo. Eso se hace en varias ciudades de Europa y de Canadá. Si eso se logra, el joven o el consumidor en general rompe su relación con la mafia. Y la policía rompe su relación con la olla. O sea, la olla deja de existir en Colombia, con toda su capacidad corruptora en el barrio y en la policía. Es una política que el procurador Ordóñez me dijo, se la fumó verde, cuando yo la expuse en Bogotá. Pero los resultados donde se ha podido hacer, que no se ha podido hacer en Colombia, los resultados donde se ha podido hacer han sido altísimamente positivos. Es una manera de desconectar a la sociedad y sobre todo a su juventud y a su policía de las mafias. Entonces, ahí dejo porque